Muy buenas, bienvenido, bienvenida a World Media Podcast. Hoy te propongo un podcast completamente diferente. Es una ficción sonora, pero con una historia y un trasfondo muy importante. Dentro de la experiencia Elder, del Museo Elder, de la ciencia y la tecnología, abrimos página para hablar de diferentes asuntos relacionados con el museo, exposiciones que son temporales, pero también temas que no pueden pasar desapercibidos como el que te propongo en el día de hoy. La influencia británica en Canarias. Y lo vamos a hablar con Betty Burgess, que nos va a relatar cómo fue el paso de los británicos por el archipiélago en este podcast, como te digo, de un formato diferente que espero que te guste porque yo estoy tremendamente ilusionado, porque ha quedado muy bien. Ahí va. Los británicos a su paso por Canarias nos dejaron una huella que con el paso de los siglos aún perdura. La influencia británica en el archipiélago revela lo importante que es poner en valor el patrimonio cultural y arquitectónico que estos visitantes dejaron a través de sus costumbres, religión o lenguaje, y que aún permanece entre nosotros. Hola, te doy la bienvenida al podcast oficial del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. En este espacio vamos a conocer interesantes temas que despertarán tu curiosidad, como el que abordamos en este episodio, la influencia británica en Canarias, y del que nos hablará Betty Burgess, una mujer con amplios conocimientos del paso de los británicos por Canarias. Vamos a hablar de ello con Betty Burgess. Ella lleva más de 50 años dedicada a la comunidad británica en Gran Canaria y además es medalla del Imperio Británico por los servicios prestados. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este podcast. Y muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de la influencia británica, con su experiencia, su recorrido y sobre todo, ¿no?, la historia que rodea a esa unión entre el Imperio y también Canarias. ¿Cuándo podríamos definir que comienza la influencia británica en el archipiélago? Bueno, no sé si tanto la influencia, pero la llegada de británicos tuvo lugar muy pronto después y posiblemente antes de la conquista de las islas por la Corona de Castilla. Se nota que existía en Tenerife un señor que se llamaba Thomas Nichols, que exportaba vinos y tenía trato con el Reino Unido. Primero creo que fue exportador de azúcar, pero supo aprovechar, como tan buen comerciante que era, de las circunstancias de esos momentos, y incluso escribió un libro sobre las Islas Canarias. Pero si queremos hablar de la influencia importante de los británicos, podríamos ir al principio del siglo XIX, cuando ya había una incipiente comunidad británica en Gran Canaria y en las otras islas, pues también. Pero como yo siempre he estado en esta isla, me tengo que limitar a comentar sobre lo que pueda conocer de las Islas Canarias, de la isla de Gran Canaria. Entonces podemos pensar que entre Tenerife y Gran Canaria empezó, ¿no?, a llegar esa influencia. ¿Y quiénes fueron los primeros visitantes después de que se diera a conocer el vino, se dieran a conocer algunos productos de la isla que se exportaron hacia... Bueno, creo que es notorio que por aquí había visitantes no muy deseados. Vinieron unos que cuando uno estudia historia se consideran en el Reino Unido como héroes nacionales, que visto desde el punto de vista español y canario eran piratas. Conocemos pues el Drake y unos cuantos otros, Hawkins,
los Wood, eran realmente personas que estaban a servicio de la corona británica, haciendo o medrando donde pudiesen y haciendo visitas indeseables para la gente canaria. Claro, también dependiendo de quién escriba la historia se cuenta de una u otra manera, ¿verdad? Hombre, es cierto, sí, siempre la historia no es una cosa independiente de las circunstancias y cada uno lo cuenta como lo vea. Pero aún así, incluso con esas visitas no deseadas, se empezó a conocer Canarias, ¿no? Dentro de lo malo también, entiendo que también tuvo su aspecto bueno porque se fijaron en el archipiélago y dijeron, mira todo lo que hay ahí, vamos a ver si podemos hacer algo. Exacto, sí, pero eso ya al principio del siglo XIX vemos que ya está establecida un cierto número de personas, los Houghton, los Wood, que habían llegado aquí en busca de algo. Y luego tenemos la historia ya archiconocida, creo yo, de James Swanston, que era un muchacho de 14 años que era nativo de lo que se llaman las tierras bajas de Escocia, cercanas a la frontera con Inglaterra, y su familia le mandó al Caribe, en realidad. Creo que allí tenían algún interés en caña de azúcar, y eso era el destino para un muchacho que con 14 años viajando solito parecía demasiado. Pero en fin, al llegar a la zona de la Bocaina, donde al parecer era notorio la presencia de piratas, su barco fue abordado por unos piratas americanos que esto no es como las series en la televisión que piensan que los piratas son gente de alguna forma noble, el salvaje noble o algo por el estilo, sino que son gente cruel, con intenciones malas, y que a mucha gente les quitaba hasta la ropa y las dejaban, cuando no los pasaron por el cuchillo, los dejaban mal parados o sobre un bote en medio del océano. Pues este chico llegó, de él sabemos, llegó a la costa de Fuerteventura y se encontró con François Gourier. Yo hago una composición de circunstancias aquí. Me imagino que a James Swanston le recogería algún campesino de Fuerteventura y diría, uy, el pobre muchacho que ni habla español, está todo mojado, ¿qué vamos a hacer con él? Y le darían pues leche de cabra o queso o lo que fuera. Y uy, ¿qué podríamos hacer con este chico? Ay, hay un extranjero que viene de Gran Canaria todos los meses, vamos a ver si él se entiende con él. Y así fue una relación con Francisco Gourier que duró sus bastantes años. Le trajo a Gran Canaria a James Swanston, a Diego Swanston como luego se le conocía, y trabajaban juntos unos años, y después pues se separó y mandó a buscar a dos hermanos y a un primo que se llamaba Miller, Thomas Miller. En realidad no se llamaba Miller, se llamaba Miller, pero aquí ya hacemos canarios todos estos nombres y es Thomas Miller para la población en general. Pues ellos ya empezaron a montar negocios, comercios. Hay que pensar que aún así, 10 años después, este chico tenía 24 años y cuando llegó Thomas Miller, él tenía una edad parecida. Pero supongo que como corren los años, en el siglo XIX, con 24 años ya serías un hombre hecho y derecho. No era cuestión de holgazanear, sino de trabajar. Y hicieron lo que ellos supieron hacer. Entonces, los negocios empezaban para esa familia a florecer. Se casaron con el paso del tiempo, formaron sus familias. Diego Swanston volvió a Inglaterra. Su primera mujer murió con 21 años el día de Navidad.
de 1835, que es la segunda persona enterrada en el cementerio británico. Y a poco tiempo de haberse casado, en realidad. Pues no sé si James Swanston volvió a Inglaterra directamente o si fue unos años más tarde, realmente no tengo constancia. Pero los Millas siguieron aquí y formaban familias y en realidad se podría hablar del saga de los Millas, que quedaban aquí hasta, cerca del final del siglo pasado. O sea, estuvieron relacionados con Canarias un siglo y medio largo y algo más. Entonces, estos eran típicos de los comerciantes que aparecían por las Islas Canarias. ¿Qué había que les atraían? Bueno, el clima era una cosa. Si yo soy un muchacho de 14 años, me encuentro en Canarias, donde hace sol, vengo de Escocia, me parece que sería bastante atractivo, ¿no? Y motivo para quedarse aquí en la isla, entre otras. Y luego supongo que empezaban a ver lo que faltaba aquí. Aquí faltaba, al principio del siglo XIX faltaba casi todo. Entonces importaban telas, herramientas para la agricultura, semillas, productos de toda clase. Y con el tiempo pues ya empezaban con maquinaria y supongo que vieron también que sería más rentable fletar algún barco para traer la mercancía. Y cuando eso ya se iba progresando, hacía falta un agente consignatario para atender los asuntos del barco. Pues eso lo vamos a hacer nosotros. Y ahí fue como se iba desarrollando. Entonces podemos pensar también que en el aspecto económico la expansión de los puertos canarios fue fundamental, ¿no? Y aunque, por ejemplo, muelles tuvieran detrás a ingenieros, ¿no?, canarios, sí es cierto que detrás hubo mucha mano de obra británica y que empezó a caminar, ¿no?, también los puertos gracias a ustedes. Eso es bastante posterior, porque si vamos a los puertos francos, que era algo que impulsó el comercio internacional, la liberalización de las tarifas de lo que suponía importar mercancía, que era menos costoso para quien quería importar y exportar. Eso dio un gran impulso al comercio. Y por lo tanto era el principio de la expansión. Luego hubo problemas con la cuestión de la cochinilla, que ese mercado desapareció con la aparición de los tintes. ¿Los artificiales? Los artificiales, sí. Uh-huh. Y luego, pues, se buscó otras cosas de productos que se podría aprovechar: la papa, el tomate, y más adelante el plátano. Y luego, entre tanto, se iba buscando la forma de hacer de Las Palmas un puerto de refugio. Siempre había la pugna que ha existido entre las dos islas capitalinas, que entonces era una isla capitalina, y el puerto fue adjudicado, como se sabe, a la empresa de Swanston, un hijo de Swanston en Londres. Claro, basado en el proyecto de Juan de León Castillo y su hermano Fernando, que por un lado el ingeniero, por otro lado el político, y como tengo entendido, acabaron mal los dos hermanos por a lo mejor un malentendido. Pero el hecho es que Swanston vino a hacer la obra porque estamos en un periodo en que había varias cosas pasando en el Reino Unido. La revolución industrial llegó muy temprano, ya estaban trabajando en fábricas,
estaban produciendo maquinaria, el motor a vapor, para distintas funciones, y había un excedente para exportar. Había también sitios en la costa de África para investigar, para colonizar, que ya estaban en la India. Y todas estas cosas para las Islas Canarias fueron beneficiosas, porque estábamos en la ruta, estábamos en el sitio principal, el nudo de comunicaciones entre el norte de Europa, África Occidental, Sudáfrica, antes del Canal de Suez, a la India, y por otro lado a Sudamérica, donde los británicos, aunque nunca tuvieron intereses políticos, sí fueron muy importantes a la hora de poner vías de ferrocarril, tanto en Chile como en Argentina. Exportaban mano de obra y importaban de Argentina especialmente, pues, granos y carne, de Chile nitratos. Y estos era un mundo que ya estaba moviendo mucho, y hay que tener en cuenta que después, al final del siglo XIX, el Imperio Británico ocupaba en el mapamundi algo como la cuarta parte de la Tierra, y algo como 22 o 3% de los habitantes de este mundo fueron bajo dominio de los británicos, por bien o por mal. Los británicos dejaron su legado, sus infraestructuras. Y si volvemos a lo de Swanston y el desarrollo del puerto, aquí no había mano de obra cualificada, había que buscar gente que tenía experiencia, y quién mejor que los ingleses, que ya habían tenido que poner puertos en todas sus colonias para que luego con los ferrocarriles llegaban y se marchaban con las mercancías ya manufacturadas y las materias primas que necesitaban para hacer esas manufacturas. Entonces fue muy importante esa influencia británica para Canarias, pero no sé si hasta el punto de pensar que fue más importante la influencia británica en Canarias que la influencia que podía tener el propio país, la propia España, que a lo mejor no se dio cuenta de la potencialidad del archipiélago. Bueno, eso es un punto que se discute, y si miramos que no había otro método de llegar a esas Canarias que no fuera por mar, que los servicios que prestaban los buques británicos en su propio interés no estaban mirando los intereses de los canarios por nada. Vamos a decir que el beneficio fue secundario a lo que estaban haciendo en sus viajes a sus colonias. Pero el hecho es que gran porcentaje de barcos que recalaban en la isla de Gran Canaria y en los puertos canarios en general fueron británicos, mientras que los servicios con la península eran relativamente escasos. Y tanto es así que el servicio interinsular se debía en gran parte a iniciativas británicas. Por lo tanto, yo creo que la influencia es por el mundo marítimo. La gente que visitaba aquí están se puede decir, no solamente venían soldados, administradores de las colonias, personas caminando camino a otra parte o viniendo de otra parte. Había gente que llegaba a las Islas Canarias y les gustaba y se quedaban y formaban sus pequeñas empresas, porque pensamos en todos los grandes mercantiles que conocemos, los Hamilton en Tenerife especialmente, los Milla
luego Alfred Lewis Jones y la Casa Elder, los Blandy, pero olvidamos de los pequeños comerciantes que, por ejemplo, tenían una sombrería en Triana, uno que se anunciaba que hacía pan de molde, que era una cosa muy británica y no conocida aquí. Y de gente así, pues a lo mejor algunos quedarían meses, otros años, según como veían que prosperaban o no. Y luego un grupo importante que eran los médicos, porque ya empezamos a ver que a falta de penicilina, que ya faltaban creo 40 o 50 años para su descubrimiento, había que buscar una solución a las afecciones pulmonares de tanta gente en los países del norte. La industrialización llevaba consigo pues una emigración en masa a las ciudades, se usaba el carbón, el aire no era muy puro, la gente tenía problemas pulmonares y los médicos ya empezaban a recomendar ciertos sitios donde se podría mejorar. Suiza, Madeira antes de Canarias, y luego las Islas Canarias. Y cada médico tenía su recomendación. Algunos decían, pues, Puerto de la Cruz, otros decían Las Palmas de Gran Canaria. Y así en Las Palmas se asentaron también médicos británicos, se abrió un hospital, y se asociaba también con el Hospital de San José, pero el Queen Victoria Hospital, el mismo nombre indica cuando se fundó. Y había un servicio también para los marinos que también pasaban por aquí, se enfermaban y algunos murieron. ¿Sabes? Fue positivo, ¿no?, para Canarias la herencia victoriana, tanto como para pensar que Canarias era prácticamente una colonia inglesa, pero sin reconocimiento oficial. Tuvo una gran influencia, sí. Había una asociación con supongo, la oligarquía canaria también. Estos se quedarían aquí y me acuerdo de la historia de que el rey Alfonso XIII estaba muy preocupado por la suerte de las Islas Canarias, ya que oía que todo estaba escrito en inglés. Y claro, la pancarta de la obra del puerto, God bless our work, eso tiene que haber levantado ampollas en ciertos círculos. Pero la población canaria le aseguró de su lealtad. Pero el hecho es que el gobierno central más o menos dejaba de lado a las Islas Canarias. Y en el aspecto religioso, ¿fue difícil el enfrentar dos religiones, catolicismo frente al anglicanismo? Uy, sí, bastante. Los británicos aquí pasaban por distintas épocas, según se llevaba o no, según las guerras entre los países. Como sabemos, a veces Reino Unido estaba aliado de España en contra de Francia o Alemania, y a veces pues se daba la vuelta al tema y eran pues enemistados, pues según las circunstancias políticas, digamos, que en España estaban muy asociados con las religiosas, se miraba mejor o peor a los británicos que estaban aquí. Y había épocas en que realmente la Inquisición hizo de lo suyo y obligó a personas afincadas a marcharse, so pena de prisión. Algunos fueron encarcelados por no asumir la religión, o la parte de la religión cristiana que es la católica. Y pues tuvieron sus dificultades, pero esto iba y venía según las relaciones entre los dos países. Pero luego también
Hubo un problema adicional a la hora del fallecimiento. Se suele decir que una vez muertos todos somos iguales, pero no fue así. Hubo que hacer un cementerio específico para los no católicos, debido a que no se permitía inhumar los restos de los no católicos en el cementerio católico nuevo de Vegeta. Bueno, era un cementerio que no era católico tal cual, porque un decreto de 1787 obligó a que no se enterrara la gente en los cementerios, en las iglesias y sus alrededores, y hubo que buscar sitios fuera de las ciudades. Pero claro, esa ley de 1787 entró en vigor en la isla de Gran Canaria, por lo menos en 1811, cuando se abrió el cementerio de Vegeta. En 1829 murió una señora, la mujer de un comerciante aquí, y le negaron la inhumación en el cementerio de Vegeta. Entonces, eso causó un escándalo y al parecer la señora acabó debajo de un árbol en las afueras de la ciudad. Pero eso no era tanto, porque en Málaga los no creyentes tuvieron un final mucho más macabro, que los cadáveres los llevaban a la playa a marea baja y los enterraban de pie, con las cabezas fuera, para que, según contaban, para que las olas, y cuando no, los perros abandonados hicieran su trabajo. Y claro, si tú eres un comerciante bastante bien aquí, piensas, ¿y eso va a ser mi final? No. Entonces buscaron permiso al amparo de la ley para buscar un sitio fuera de la ciudad, y así lo establecieron en una zona que entonces era un descampado, San José, y ahí permanece ya todavía. Bueno, hay que dar descanso, ¿no?, a la persona que se va, y esa es la mejor manera. Claro. No enterrado en la arena de pie, que pone los pelos de punta, ¿eh? Sí. Bueno, sin embargo, cada vez que hablamos de la relación entre el Reino Unido y Canarias, siempre nos acordamos del turismo. El turismo también fue casi paralelo, ¿no?, a ese interés del imperio por sus puertos y por la economía canaria. Sí, nos tenemos que recordar que cuando ya eran barcos a vapor que recalaban aquí para habituallarse y a poner carbón para las máquinas, entonces hubo tiempo, 2 o 3 días, para que los pasajeros de esos barcos bajaron a tierra, y hubo excursiones. Y eso fue el turismo, el principio del turismo. 2 excursiones, pues a lo mejor te llevaban arriba a Santa Brígida, que sería muy bonito, o te llevaban a la playa de las Canteras, y también. Pero luego, hacia finales del siglo XIX, se vio que todas estas personas que iban a las colonias, les gustaba descansar cuando estaban camino a o de estos sitios. La costa oeste de África es un sitio bastante inhóspito. El clima de, por ejemplo, Sierra Leona, siempre se cuenta que es de los peores. Y me acuerdo de una señora que me comentó en un viaje en barco hace muchos años, que ella aparcaba su coche fuera de la puerta de su casa, esto es antes de control remoto, y en el camino del coche a la puerta para entrar se quedaba empapada. Dice que era un clima realmente espantoso. Entonces había mucha gente que se enfermaba, gente que moría camino
o desde África, y se hablaba también de que esto era el camino. África era la tumba del hombre blanco, lo mismo que el camino entre Gibraltar hacia el sur estaba pavimentado de los huesos de la gente que moría en el viaje. Y mucha gente acabó al fondo del mar por esos motivos. Había muchas enfermedades, pero también la posibilidad, si conocían ya, con todo este tránsito, se conocía ya las Islas Canarias, se tenía una idea de que era un sitio bueno y soleado, agradable. No estaba demasiado desarrollado, pero sí tenía a finales del siglo XIX, sus nuevos hoteles. Porque también el señor avispado buscaba o encontraba una fuente también de prosperidad en poner hoteles que tenían la categoría que demandaba la gente que venía del norte de Europa. Y así tenemos primero, los hoteles de Quaini, que eran varios en distintos momentos. El Hotel Santa Catalina, que abrió sus puertas para la temporada 1890. El Metropole, no mucho más tarde. Un hotel que duró unos cuantos años, que primero se llamaba The Towers y luego se conocía como el Alhambra, porque tenía un decorado más o menos que recordaba a Marruecos. Estos hoteles tenían lo que no tenían los anteriores, o sea, baños, agua corriente, posibilidades de deportes. En el Santa Catalina te alquilaba un caballo, un carruaje, podría ser a jugar al croquet. Y en las afueras del hotel se podría dar paseos saludables, y pues ese fue en esencia parte del turismo. Luego empezaban a venir estos enfermos que quedarían todo el invierno, o bien si tuvieron bastante dinero y tiempo suficiente, pues se quedarían en un hotel o alquilarían en algunos casos una casa, y luego otra clase de turismo que tenía una especie de inclusive tour, que les daba un viaje de ida y vuelta en un barco. A lo mejor el barco les dejaba aquí, seguía viaje hasta África Occidental, y a la vuelta les recogería, les llevaría a casa. Y tenían pagado ya un precio inclusive para quedar en un hotel 15 días o algo por el estilo. Y durante ese tiempo, pues podrían aprovechar para hacer una de estas excursiones a las montañas. Y hay muchas historias muy curiosas de esa gente, en realidad. Todo empezó, quizá también, como bien indicaba, por aquellos que se bajaron a dar una vuelta, ¿no? A hacer una pequeña excursión, y luego ya se le sumó, ¿no?, el empresario listo que dijo: aquí no hay un hotel en condiciones, aquí hay que poner algo donde el que venga quiera quedarse. Eso es, justamente esa fue la cuestión. Sí, y los turistas fueron también en parte alentados en sus viajes por la cantidad de viajeros que dejaban libros de viaje, pero que eran como si fueran bestsellers en su momento. Y pienso muy especialmente porque el libro es una maravilla. El viaje de Olivia Stone, que aquí no cae demasiado bien porque se titulaba Tenerife y sus 6 satélites. Pero ella estaba mirando desde el Teide, y alrededor había 6 satélites de una montaña muy, muy alta, que además el Teide se veía desde más de 100 millas, creo yo, en el océano. Era un punto de atracción para los barcos y para los viajeros.
y vinieron numerosos viajeros y dejaban constancia del clima de Canarias, de la gente simpática y buena y sencilla. Algunas cosas que no gustaban, pero en fin. Lo de Livingstone, que recorrió todas las islas en caballo, en mula, en camello. Y me maravillo de que salió de Las Palmas de viaje, fue por la costa hasta la aldea. Imaginemos que la carretera de Agayete a la aldea hoy en día ya está más o menos en condiciones, pero no es fácil. Y esta señora de la aldea subió a Artenara, y de Artenara ya volvió y escribiendo todos los días su diario con sus impresiones de todos los sitios. Se quejaba en una carta al Times de la poca consideración que tenían las autoridades locales y el gobierno de España por algo tan importante como era lo que tenemos ahora, que es la Cueva Pintada. Y como se escandalizaba porque había restos guanches en la isleta, y encontraba a chicos que usaban las calaveras como cosa para jugar. En fin. Tremendo, ¿eh? Sí, esto era tremendo. Pero todo esto daba una sensación de algo exótico, algo curioso, interesante, un sitio donde sí se podría estar. Y luego, cuando las obras del puerto, lo diferente de lo que habían hecho en las colonias era justamente el clima de Canarias, que me permitía que trabajadores, porque para trabajar en la obra del puerto había que importar mano de obra. Los trabajadores que vinieron podrían traer a toda la familia, que se podría quedar aquí. En algunos casos se quedaron para siempre, pero otros ya un periodo de tiempo y luego volvieron. Así que las noticias sobre las Islas Canarias empezaban a extenderse por todo, creo que por todo el norte de Europa en realidad. Entonces, gracias también a todas esas noticias, al conocimiento del archipiélago, a la llegada de turistas, ¿se puede decir que cambiaron los británicos las costumbres de los canarios? Algunas costumbres que adoptaron la gente que se consideraba la élite de las islas, influenciados por lo que pensaban que era una sociedad más adelantada, que lo fue, no cabe duda, en muchos sentidos. Pues la costumbre de tomar la merienda al estilo inglés, el modo de vestir, que no se trasladaba a todas las clases sociales, no sé si es afición o el deseo de aprender el idioma, el leer libros de escritores británicos. Supongo que no es una cosa que fuera muy extendida, pero supongo que algo de eso ha perdurado en el tiempo. Sí, se fusionó quizá, ¿no?, las costumbres canarias con las británicas, ¿no? Vivieron a la par, ¿no? Sí, en algunos casos se suele decir que los británicos eran muy suyos, no se metían, no se mezclaban con la población local, pero eso es parcialmente el caso, pero no del todo. Y ya tenemos nuestros escritores aquí, Alonso Quesada, que es muy mordaz su obra sobre los británicos, pero él también tenía sus motivos, porque trabajaba para una empresa británica, después de todo. Y otros autores y los comentarios, lo de Tomás Morales, ya miraban algunos con un cierto recelo a los británicos y sus costumbres. Lo que sí más perdurado ha sido el lenguaje, ¿no? Hemos adaptado muchas palabras, no solo los apellidos, sino también muchas de las palabras británicas, ¿no?, inglesas, que han quedado aquí y que el canario le daba su versión. Sí, algunas palabras son los que la gente reconoce como con origen inglés. Lo de las
papas, ¿no? Los distintos nombres que se dan. Sí, la quinegua, con la King Edward. Quinegua, que es King Edward. Pullover. El pullover, sí. No sé cuántos de estos se usan en la península, porque hay algunas palabras británicas que realmente son bastante difusas por el país. Sí, pero el roast beef... el bistec, exacto. Sí, el bistec. Sí. El error del té de las 5, que no es el té de las 5 porque es el té de las 4. O sea que usted usa una hora peninsular para la hora del té. Y eso que aquí tenemos una hora menos en Canarias. Por eso. Curioso. Yes. Además de toda esta influencia, también la arquitectura, ¿no? Sufrió algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, la calle Mayor de Triana se ven muchas edificaciones, ¿no? O muchos edificios del siglo XIX con unos cambios y unos modelos que a lo mejor antes no se habían visto en Canarias. Lo más seguro es que sí, y hay algunas casas de Triana que han desaparecido desgraciadamente. Eran de una arquitectura notable. Los años 60 y 70 del siglo pasado eran los años de las demoliciones, creo yo. Pero ahora, afortunadamente, hemos aprendido que la arquitectura del final del siglo XIX tiene su mérito y su valor, y hay unos edificios preciosos. Y me gusta la idea de que, por ejemplo, lo que era la casa de los Miller, y no puedo hablar de otros, esa sí que sé cuál era, se convirtiera en una tienda. Y era una casa muy especial, porque por delante tenía la tienda, por detrás tenía su almacén, y encima de eso estaba su vivienda, que al parecer era una vivienda de bastante categoría. Y ellos tenían también su finca, Las Magnolias, arriba en Tapira. Pero la parte de la ciudad que más cambió por influencia británica, supongo yo, aparte de partes de Tapira, era lo que se llamaba los Arenales o las Alcarabaneras, que es lo que conocemos hoy en día por Ciudad Jardín. Y allí, pues, entre los edificios primeros están, por ejemplo, la iglesia anglicana, que data de 1892, y luego pues el club inglés, que data de 1902, que tiene su historia también, porque fue construida por el hijo de un rico fabricante de whisky de Escocia. Se conocía como la Casa Brown. Y el hijo tuvo sus problemas de salud, supongo que tuberculosis, que era lo que imperaba, y se hizo una casa magnífica para que viniese aquí a curar su enfermedad. Él y el hermano estuvieron aquí. Desgraciadamente, cuando no prosperó y murió, pues la casa quedó abandonada. La gente no quería posiblemente saber más de Canarias. Y la casa, que había sido en un solar que le había dado Alfred Lewis Jones, Alfredo Alejones, como desgraciadamente se conoce aquí, el terreno fue de él, cedido. Eso pasó otra vez a el de Dempster. Y el de Dempster primero lo alquiló a lo que era el club inglés, y al final pues lo vendió. Pero casas destacadas sí hubo, poco a poco, formando lo que es Ciudad Jardín, que sigue siendo un lugar atractivo, una parte de la ciudad que da gusto ver y pasear por sus calles. Hemos hablado de turismo, de economía, de arquitectura y de esa influencia británica en Canarias. Pero ¿qué le ha dado Canarias al Imperio Británico? ¿Qué le ha dado a todos aquellos que en su momento vinieron y los que siguen haciéndolo? Bueno, eso sí que es una pregunta. ¿Qué le ha dado las Islas Canarias? Bueno, ha dado bastantes de sus hijos, porque muchos canarios han emigrado al Reino Unido, muchos han estado trabajando y formando familias y desarrollando sus negocios
en el mundo de las frutas, la exportación del tomate, del plátano, de las papas, ha dado también un lugar de descanso sin par, porque no creo que haya muchos sitios en el mundo que tengan las cualidades que tiene Canarias. Primero, gente por lo general amable, tranquila, que eso sí que es muy importante, que no quieres ir de vacaciones o a afincarte en un sitio donde el ambiente es hostil. Tiene su incomparable clima, tiene sus infraestructuras, su hostelería, que en parte ya, pues, en ciertas zonas de la isla está desfasada. Las playas son inconmensurables. Hay mucho que atrae al británico y se ve, porque a esta isla, antes de la pandemia, venían cerca de 900,000 personas al año a esta sola isla, y esos son muchos británicos. Algunos a lo mejor hubiesen quedado en casa, pero la vasta mayoría aprovechan y gustan lo que ven aquí, la comida, que además es excelente, y te puedes encontrar aquí cualquier tipo de comida de cualquier país. Las actividades sociales, y si alguien viene a quedar en Canarias, se asombrará de lo que cae dentro del ámbito cultural, la variedad, el interés de la gente por temas culturales, que a veces pensamos que no es así, pero sí que lo es. Y creo que todos son un fondo sobre lo cual la vida transcurre para muchos británicos. Y ya para acabar, los británicos que siguen viniendo y con los que mantienen relación, ¿encuentran esa influencia británica en Canarias? ¿Ven algunos de los aspectos de los que hemos hablado en este podcast en el día de hoy? Los nombres, a lo mejor, algún nombre verán, nombres de las calles, la calle de Alfred Lewis Jones, que sobre él no hemos hablado mucho, el nombre de Thomas Miller, el segundo Thomas Miller, que es para quien se nombró la calle, Miller Bajo, la zona, la rotonda de Mr. Jolly, todo un personaje del puerto. Sí, yo creo el club inglés y los nombres que encuentran por aquí les recuerda que aquí hubo británicos que tuvieran su momento y su influencia en su día en esta isla. ¿Y cree que se conoce poco la relación entre Canarias y el Imperio Británico de la época? Todo lo que nos ha contado hoy. Sí, creo que se ha escrito en español muchísimo, pero poco ha ido en inglés. Aparte de esas viajeras, que eran mayormente mujeres, no, eso no es exactamente, pero sí creo que en su mayoría británicos del siglo XIX, no se ha escrito demasiado en inglés sobre lo que son o han sido los británicos para Gran Canaria, o para las Islas Canarias en general. Entonces en Canarias sí sabemos cómo fue esa influencia, pero en Reino Unido no, para los británicos en Reino Unido creo que no, pero es algo que hay que cambiar. Una deuda pendiente, ¿no? Una deuda pendiente, sí. Pues agradecemos a Mrs. Betty Burgess que haya estado con nosotros en este podcast, que nos haya ilustrado con todos esos conocimientos y la verdad que también con esa buena memoria. Pero estoy seguro de que con lo que hemos hablado, como decíamos, turismo, economía, los puertos, la relación entre unos y otros, la persona que está escuchando este podcast por lo menos sabe un poquito más de cómo fue esa influencia de los británicos en Canarias, y esperemos también que algún británico que lo escuche y que entienda el español también le llegue este mensaje. Habrá que hacerlo en inglés. Habrá que hacerlo en inglés. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Thank you.
Termina este podcast, pero antes de acabar, recordar que si quieres saber más sobre el Museo Elder, de la ciencia y la tecnología, puedes encontrar información en www.museoelder.org o enviar un correo a info@museoelder.es.